Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 1 de marzo del 2024. Bienvenidos, hoy comienza el mes, un mes donde encontramos mucha rechazo a Jesús a través del Evangelio, pero que también lo vamos a encontrar la pasión, lo vamos a encontrar la muerte y la resurrección de Jesús. Eso nos va a servir porque para llenarnos más de Él y nos enamoramos más de la palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 33, 43, 45 al 46. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lugar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otros más lo aprediaron. Envió de nuevo a otros criados en mayor número de los que primero y los trataron del mismo modo. Por último los mandó a su propio hijo, pensando: a mí mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con los viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a estos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entrega los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que se desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo de Dios, que se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron apredarlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito y qué mensaje muy fuerte. Esta parábola me llama mucho la atención. Jesús los explicó, les presentó esa parábola a los sacerdotes y ancianos del pueblo. Ustedes escucharon la lectura bíblica, pero aquí hay una parte donde podemos hablar un poquitito, donde dice: entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aquí hay un problema en aquel entonces, cuando los fariseos, escribas, todo lo que se llama las religiones en ese entonces, no lo aceptaban a Jesús. Jesús, para ellos era una secta. Y una secta que después se llamó la secta de los nazarenos. Pero entonces no podía comprender, a pesar de que Jesús les presentó esa parábola, pero al final del relato bíblico, les dijo: se les será quitado el reino de Dios y se le darán a otros los que van a dar mucho fruto.
¿Por qué lo dijo así? Porque Jesús conoce los pensamientos, conoce la mente, conoce la actitud de esta gente que no se van a cambiar. Acuérdense que lo que dijimos ayer, Dios conoce la mente de las personas. Dios ve todo lo que hay en mente de la persona y va a dar juicio a cada quien. Eso es lo que decía la lectura en Isaías 17, 5, 10, al final del versículo. Porque el Señor es todopoderoso, conoce los pensamientos. Y por eso le dijo así, será quitado el reino y se va a dar a otro pueblo. Y realmente eso es lo que está sucediendo. Por ejemplo, para nosotros los gentiles, no era para la salvación, no había llegado, había venido el Señor solo para el pueblo de Israel, porque se acuerda que decían ciertos versículos y citas bíblicas donde dice, yo no he venido a rescatar a otro pueblo, no que decía, yo he venido a rescatar al pueblo de Israel que estaba perdido. Entonces acá, pero como ellos no lo estaban aceptando, entonces se le dará a otro pueblo. Pero los fariseos, al escuchar, entendieron que a ellos le estaban diciendo. ¿Qué quisieron hacer? Apedrearla. ¿Qué quisieron hacer? Quitarle, eliminarlo a Jesús. Pero como Jesús ya se estaba declarando su fama muy fuerte en este entonces, él ya era un profeta, no lo podían hacer. Y por eso es necesario que nosotros tomemos mucha atención a nuestro vivir cristiano. Si realmente creemos que Jesús es nuestro Salvador, si realmente creemos a Jesús, que Él es el que ha cambiado mi vida, o porque yo soy bueno, o porque soy muy tranquilo, mi cultura muy bueno, puedo portarme bien, o realmente Jesús es el que está haciendo cambiando su vida, o las palabras del Señor que está haciendo creciendo tu fe. Porque si no, nos caemos también a los fariseos, que lo estamos rechazando. Creemos que Jesús es un Dios, pero no lo tenemos dentro de nuestro corazón. No hacemos lo que Él manda. Cambiamos la doctrina, entonces lo estamos haciendo como un Jesús histórico o un Jesús que realmente no hay por otro que tengo que hacer por mi tiempo y por mi temor, porque no quiero morir, mejor me voy a acercar a la iglesia. No. Eso no es el objetivo del cristiano. El cristiano es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios enviado y creemos que al Padre, cuando Él dijo, tanto amor Dios al mundo, envió a su Hijo único para que todo aquel que crea se salve. Entonces, esa es la conexión total que nosotros debemos creer, que el Padre envió a su Hijo para nosotros y que nosotros no somos los constructores que vamos a rechazar. Pero ¿a quienes sí lo rechazan? Hay quienes sí los rechazan. Es lo que ya es un tema muy más profundo, lo que habla 2 de Pedro 2:9. Entonces, ¿quiénes son los que rechazamos la piedra angular? Todo aquel que no cree la palabra del Señor, todo aquel que cambia la doctrina, la doctrina de Cristo lo rechaza a un lado y lo deja a otro lado, porque a mí me pone mucho en qué pensar cuando el Señor dijo en San Mateo 28:20, dijo, yo estaré con ustedes. Pero se acuerda al principio, el 28:19, vaya por todo el mundo a anunciar el evangelio y enséñale tal y como yo les he enseñado. Pero en el 20 dice, yo estaré con ustedes hasta cuando tengo que regresar o cuando regrese. Y ahí donde a mí me llega en la mente, dije, yo creo en su palabra. Y si creo en su palabra, esto dijo, quedó con los apóstoles, quedó con los padres de la iglesia, los padres apostólicos. Y por eso traemos la sucesión apostólica hasta el 2024. Eso sí lo creo yo. No, hubo transición, hubo problema, hubo cisma, hubo herejía, pero la iglesia se ha mantenido todo el tiempo. Y el Espíritu Santo ha acompañado todo el tiempo el pueblo de Dios.
que hasta ahora estamos disfrutando ustedes y yo, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que trae un mensaje y la buena noticia. Pero si ustedes han cambiado o yo cambio, no creo al Señor. Si yo no cumplo lo que dice el mandamiento, si yo voy aquí viene algo más complicaciones a mi mente, la forma que estoy viendo lo que la iglesia es. La iglesia tiene una autoridad. Y por eso yo estoy en la iglesia que tiene autoridad. Pero si hay otras iglesias que salieron por ahí, y ellos no tienen la autoridad, porque el Señor dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Y esa conexión no ha perdido porque el Señor no ha venido. Entonces todo el tiempo está el Señor. Pero si ahora salen otras iglesias, ¿el Señor está con ellos? No lo puede ser. Y me termino con esto. En esa unidad, en esa constructor que rechazaron, que es la piedra angular, esa piedra angular es Jesús, el que dejó su iglesia, el que dejó la buena noticia, el que dejó la salvación para todos. Y Él es el que quedó plasmado en la palabra de Dios. Y por eso es necesario que nosotros tengamos fe. Es necesario que nosotros nos ubiquemos a esa autoridad de la iglesia. A esa autoridad porque Jesús escogió a sus apóstoles y escogió la iglesia y es donde debe de estar. Y por eso dijo en San Juan 17, 20, 21, Padre, la oración sacerdotal de Jesús antes de para entregarse en manos de los escribas y fariseos. Padre, seamos uno, tú y yo somos uno, para que ellos crean que nosotros tenemos una unidad. Si hay una unidad, no podemos tener una división, que el Padre es uno con su Hijo y su Hijo es uno con Él. Y cuando nosotros confesamos y cuando nosotros comulgamos, donde dice San Juan 6, 54 en adelante, el que come mi cuerpo y come mi sangre se une conmigo y yo con él. Entonces hay una unidad. Esa unidad no puede haber otras que no creen esto. Palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que comprender a través de la fe. Muchas gracias.